Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez, esto es Access History y al día de hoy vamos a empezar a ver uno de los episodios no solo más emocionantes, sino también probablemente del que más se ha escrito en la historia. Literalmente puedes tener un canal de televisión transmitiendo 24/7 información totalmente diferente acerca de este episodio. Sin más preámbulo, vamos a empezar a ver la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos anteriormente qué onda con Mussolini cuando se iba a Suiza, que lo arrestaron de su partido, cómo lo funda y cómo llega al poder. Ya vimos también que Alemania e Italia, los dos estaban sumamente resentidos por el Tratado de Versalles. Aunque, con justa razón, Alemania estaba mucho más resentida con el Tratado de Versalles. Le habían quitado territorio, le habían puesto una multa súper excesiva, le habían reducido el ejército, le habían quitado la fuerza aérea, entre otras cosas. La neta, sí se mancharon con Alemania y de no haberse manchado, probablemente las cosas pudieran haber sido muy diferentes, como ya veremos. Ahora, tenemos que entender que la Segunda Guerra Mundial es un paraguas que abarca muchas cosas. Hay muchísimas cosas allá adentro que abarcan dentro de la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, la gente luego se debate realmente dónde inicia la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes dicen que es cuando Hitler entra al poder, otros dicen que cuando Mussolini, otros dicen que la guerra de Japón, otros dicen que hasta que entra Estados Unidos a la guerra, otros dicen que con la invasión a Polonia. Sin embargo, vamos a remontarnos a los primeros años de la década de los 30. Mussolini ya estaba en el poder y Hitler hace lo mismo y se vuelve canciller de Alemania en 1933 para el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Buen amigo y seguidor de Mussolini, los dos se reunían para poder hablar y odiar a las mismas personas y tenían ideologías políticas muy parecidas. Del otro lado del planeta, Japón estaba haciendo lo mismo, empezaba a expandirse por el Pacífico y ahora empezaba a entrar en Asia. Tuvo una guerra contra Rusia, la cual ganó contra todo pronóstico que había y después empezó a incursionar dentro de China. Estos tres países, que después se convertirían en grandes amiguitos, que Japón sería algo así como el amigo de la diversidad que hoy tiene todas las películas de Hollywood, tendrían en común no solo creer que su raza es superior, sino que además odiarían a las mismas personas por diferentes razones. Italia y Alemania por los resentimientos del Tratado de Versalles y Japón porque trataron de detener su expansión. Así pues, en estos ideales de querer ser la nueva raza superior y de querer redimir las cosas que estaban mal con el Tratado de Versalles, Hitler rompió prácticamente todos los puntos que pudo del Tratado de Versalles. Empezó a crecer el ejército, abrió la fuerza aérea, tuneó todos los tanques y todo lo que le quedaba en el ejército. Ahora, desde la Revolución Industrial, todos los países prácticamente habían querido tener más territorio para poder tener más materia prima que les pudiera dar más producción para que pudieran tener más dinero. Eso, junto a los aires de superioridad que tenían estos países, fue brutal. Hitler empezó poco a poco a anexarse varios países, mientras los demás países, principalmente Francia e Inglaterra, hicieron absolutamente nada. Empezó primero con Austria, después con la República Checa y las dos las anexó sin mucha resistencia. Mussolini, por su parte, hizo lo mismo en algunos territorios de África y en Albania. Japón continuó con la campaña en China y llegó prácticamente hasta Shanghái, conquistando también la capital china de aquel momento, que era Nanking. Ya para este momento, obviamente todas estas acciones llamaban la atención de los aliados, sin embargo no hacían absolutamente nada. Hitler, que no había participado activamente en la Primera Guerra Mundial, quería evitar más o menos los errores que se habían cometido en esta. Por lo que para evitar luchar en dos frentes como lo había hecho Alemania, teniendo tanto el frente oriental y el frente occidental, quería enfocarse solamente en uno de ellos. El plan a grandes rasgos que quería hacer Hitler era poder conquistar todo el occidente de Europa primero para después ir y conquistar a Rusia. Para evitar esto hizo un pacto con Joseph Stalin en el que propondrían una especie de pacto de paz en la que los dos atacarían por ambos frentes a Polonia para después tomarlo. Prácticamente hasta este momento todo lo que había hecho Francia e Inglaterra era básicamente como las personas que están hoy en Twitter, que creen que todo está mal con el mundo y lo único que hacen es tuitar sin hacer realmente absolutamente nada. Y condenamos los actos que hacen los alemanes. Así como están todos con la política hoy, igualito. Así pues, el 1 de septiembre de 1939, Alemania y Rusia entrarían e invadirían Polonia. Y ahora sí, oficialmente con este acto, tanto Reino Unido como Francia le declararían la guerra formalmente a Alemania. Los siguientes meses, aunque la guerra estaba declarada, no pasó absolutamente nada, y siguieron dejando a Alemania hacer de las suyas. Lo más que llegaron a hacer los aliados fue, por ejemplo, Inglaterra, que mandó a la Real Fuerza Aérea y arrojó algunos papeles de propaganda sobre algunas ciudades alemanas que básicamente usaron como papel de baño. Rusia por su parte fue y invadió Finlandia. Los alemanes por su parte se expandieron hacia Dinamarca y después hacia Noruega, que aunque tenía presencia
de los franceses y de los ingleses, con un ataque brutal por el aire se hicieron del país. Después de este humillante acto, Chamberlain, el primer ministro británico, renunció y se quedó en su lugar Winston Churchill. Aquí sí cambiarían las cosas. La expansión alemana durante la Segunda Guerra Mundial fue posible gracias a la técnica militar que usaban, conocida como Blitzkrieg, que es básicamente la guerra relámpago. La Blitzkrieg consistía en un bombardeo inicial para que después hubiera fuerzas móviles por tierra que entraran y arrasaran con lo demás. Esto impedía que prácticamente el oponente estuviera atarantado y fuera incapaz de hacer una defensa coherente. Los alemanes ya empezaban a expandirse hacia el occidente. Y empezaron a hacer un poquito lo mismo que hicieron durante la Primera Guerra Mundial para poder tomar la ruta de Holanda y después Bélgica. Sin embargo, ya los aliados se la veían venir. Lo que no se veían venir es que los alemanes entrarían prácticamente con todo lo que tenían a través de un bosque que todos creían impenetrable. A través de ahí llegaron, cruzaron Francia, rodearon a los aliados y eso les permitió poder tomar después Francia. Cuando los tuvieron rodeados sucede lo que vemos en la película de Dunkirk de Christopher Nolan, en la que los aliados estaban rodeados, los alemanes los presionaron y tuvieron que mandar los ingleses, personas civiles en barcos de ellos privados, para que fueran a rescatar soldados y los regresaran a Inglaterra. Con esto pues los alemanes se anexaron también Holanda, Bélgica, Luxemburgo y ya con esto tenían prácticamente el paso libre hasta París. El día que llegaron a París prácticamente era el sueño cumplido de la nación alemana. Todo el resentimiento que tenían por fin se acababa ahí. Ese día probablemente es el día más feliz en la vida de Hitler. Llegó, se tomó fotos. Además de ser un gran aficionado del arte, visitó el Louvre. Todo esto que hemos hablado hasta este momento sucede en menos de un año. Fueron como 9 meses, de septiembre más o menos hasta junio en que toman París. 9 meses les costó hacerse de toda Europa. Para este momento era ya inevitable que iba a haber una confrontación directa con Inglaterra. Ya las tensiones empezaban a escalar y es en este momento también cuando empiezan a salir los famosísimos carteles de Keep Calm and Carry On, que después se convirtieron en memes. Era una manera de la corona británica de poder tener en la calle para la gente, para decirles calma, todo tranqui, no va a pasar nada. Y ahora, para la invasión que tenían los alemanes pensadas para Inglaterra, aunque va a haber un par de batallas sobre el canal inglés, lo realmente importante va a pasar con lo que conocemos como la batalla de Inglaterra, que es básicamente la batalla aérea más intensa que ha habido en la historia. No se compara ni siquiera con las batallas que hay de Star Wars. Hitler había mandado primero a la Luftwaffe a bombardear las costas de la isla británica. Después fueron y bombardearon las bases de la Real Fuerza Aérea. Los ingleses, por su parte, contestaron esto bombardeando la ciudad de Berlín. Hitler estaba furioso con este hecho y después mandó varios aviones a bombardear la ciudad de Londres a costa de civiles. Esto provocó entonces la guerra cabina aérea, que se convertiría en épica y que los británicos ganarían. El cielo de Londres se cubrió de aviones de guerra. Y después de una lucha muy intensa, la Real Fuerza Aérea derribó varios aviones alemanes, lo que les hizo retirarse y regresar. Los británicos habían ganado. Winston Churchill al respecto dijo: nunca tantos habían debido tanto a tan pocos. Nos vemos.